¿Qué es Dreamweaver? Pues creo que no es tan sencillo de definir. Hace años diríamos simplemente que es un editor WYSIWYG, what you see is what you get, un editor de páginas web creado por Macromedia. Hoy es de Adobe, pero además ni mucho menos es solo un editor WYSIWYG. Desde luego se puede usar como tal y su uso es realmente sencillo, pero las últimas versiones han ido incorporando nuevas características, especialmente en el terreno de la creación de sitios web dinámicos, usando todo el poder de las hojas de estilo en cascada, CSS, la implementación de Ajax y los comportamientos del lado del servidor PHP. Dreamweaver, por lo tanto, no es un programa difícil de usar, pero sí que es difícil usarlo bien. Para poder seguir este curso necesitas Dreamweaver CS3. Al menos muchas de las características en las que vamos a profundizar se han introducido o mejorado en esta última versión, por lo que si utilizas anteriores versiones, muchos de los temas fundamentales que vamos a tratar no podrás seguirlos. Resumiendo los temas que veremos a lo largo de este curso, empezaremos con una aproximación a lo que hay de nuevo y lo que ha cambiado en Dreamweaver CS3. Seguiremos viendo los efectos sprite más sencillos de entrada, los que no requieren tener especiales conocimientos ni de CSS ni de PHP. Además, para los nuevos en Dreamweaver servirá también para que se vayan familiarizando con los aspectos esenciales de la interface de Dreamweaver. Seguiremos viendo cómo crear un entorno en Dreamweaver para proyectos dinámicos con PHP. Veremos cómo configurar un servidor PHP y cómo crear sitios web dinámicos en Dreamweaver. Veremos también cómo comprobar el correcto funcionamiento del servidor en Dreamweaver. Esta parte es esencial para poder llevar a cabo todos los trabajos posteriores con la seguridad que contamos con toda la infraestructura necesaria para hacerlo. En el siguiente bloque cubriremos en profundidad el uso de las hojas de estilo en cascada CSS en Dreamweaver. Si eres relativamente nuevo en el uso de CSS, empezaremos explicando algunos malos hábitos en el uso de Dreamweaver para la creación de hojas de estilo, hábitos que tenemos que evitar. Una de las críticas que se le hacía a anteriores versiones de Dreamweaver era su mal uso tanto de JavaScript como de las hojas de estilo CSS, que no eran conformes a estándares. Macromedia, ahora Adobe, se tomó este tema muy en serio y creó incluso una comisión de expertos encargada de mejorarlo en esta versión de Dreamweaver CS3. Ha sido totalmente remodelado y vamos a empezar viendo las distintas herramientas para trabajar con CSS en detalle, incluyendo aspectos como el modo para poder reordenar la cascada o cómo mover reglas entre diferentes hojas de estilo, y todo ello sin salir del modo diseño. Y a continuación usaremos una de las plantillas de los diseños CSS que incluye Dreamweaver CS3 para desarrollar a partir de ese diseño un sitio propio. Explicaremos las ventajas que tiene su utilización, así también como iremos viendo el uso del panel de estilos CSS. Continuaremos con los sprites, los widgets introducidos en esta nueva versión de Dreamweaver CS3, que hacen un uso muy intenso de las hojas de estilo en cascada de CSS, por lo que tener una base anterior en CSS es imprescindible para poder saber cómo personalizarlos totalmente. En la segunda parte del curso nos centraremos en la cobertura de PHP en Dreamweaver CS3. Indicar que este no es un curso ni de CSS ni de PHP, por lo que si no existe una base anterior en el conocimiento de estos lenguajes, especialmente de PHP, el curso no tendrá todo su sentido. Decir que cuentas en el sitio de videotutoriales.com, en guillasalón.com, con un curso muy completo tanto de PHP como también en varios de los cursos sobre CSS.
Dreamweaver es una herramienta magnífica y polifuncional, pero no crea los sitios dinámicos por nosotros. Solo nos facilita mucho el trabajo y nos ayuda en muchas de las tareas necesarias, pero no se trata de darle a un botón para que Dreamweaver nos cree unos foros, por ejemplo. Empezaremos viendo cómo crear formularios en Dreamweaver, que es un tema clave para diseñar cualquier sitio dinámico, como seguro que ya sabes. Son los que nos van a permitir mostrar y recuperar datos. De nuevo, volveremos a los widgets y a el uso de Ajax. Veremos cómo usarlos para comprobar la información que contienen los formularios al modo Ajax, por tanto, antes de que el formulario sea enviado al servidor. Te recuerdo también que cuentas con un muy completo curso de Ajax también en videotutoriales.com. Una vez claro cómo construir los formularios, empezaremos a ver cómo usar Dreamweaver para crear los scripts para procesar los datos con PHP. Entendiendo los fundamentales de PHP se puede usar sin demasiados problemas. No es necesario ser un programador de alto nivel para usar PHP en Dreamweaver, desde luego. Veremos también cómo aprovechar las plantillas Dreamweaver en la creación de un sitio PHP. Por supuesto, el siguiente paso será la instalación de bases de datos MySQL y el uso de PHP MyAdmin. Veremos el trabajo con las distintas herramientas que incorpora, como la creación de backups, por ejemplo, o la transferencia de datos entre distintos servidores. En la parte práctica empezaremos con un trabajo muy en detalle sobre el desarrollo de páginas web dinámicas con PHP y MySQL. Veremos los denominados comportamientos del servidor, en este caso PHP, de Dreamweaver. Veremos también lo básico de SQL, el lenguaje de consultas estructurado, que es el que usa para comunicarse las principales bases de datos relacionales. Veremos dentro de ese apartado práctico, por ejemplo, cómo crear un sistema de manejo de contenidos con distintas secciones protegidas por contraseñas y cómo llevar a cabo, por ejemplo, búsquedas en este CMS. Y terminaremos con el trabajo con XML, Extensible Markup Language, como también seguro que ya sabes. Veremos cómo usar los comportamientos del lado del servidor XSL Transformation y que nos permite, por ejemplo, usar FIPS de sitios remotos para incorporarlos en nuestras páginas. Veremos también el Spray Dataset XML, que permite crear espacios que solo recargan las partes de la página que se modifican sin tener que recargar la página completa. Una de las bases de Ajax. Pues después de este comprimido, nada exhaustivo resumen de lo mucho que vamos a ver a lo largo del curso, empezamos. Esta nueva versión de Dreamweaver forma parte de un gran cambio que surge de la fusión, o como quiera llamarse, de Adobe y Macromedia. Esa fusión se extiende a muchos de los programas más populares en el desarrollo web, y ese es el objetivo de esta versión CS3, integración, aunque Dreamweaver sigue pudiendo instalarse independientemente del resto de los programas de esa suite CS3, pero cuando lo instalamos junto con Dreamweaver también se instalan otros programas. El primero es Extension Manager CS3, que ya había también en anteriores versiones, es por tanto una versión actualizada que también, como seguro que ya sabes, lo que nos permite es instalar add-ons de terceros para ampliar las funcionalidades tanto de Dreamweaver como de Flash o de Fireworks, por ejemplo. Adobe Bridge CS3, en el que, como vemos, se puede acceder desde el propio Dreamweaver y que, como su propio nombre indica, es el encargado de facilitar la comunicación entre los distintos programas que forman la suite CS3, pero que también funciona con la versión independiente de Dreamweaver CS3. Es como un Explorer o un Finder especializado, que requiere bastantes recursos, pero realmente cuando te acostumbras a utilizarlo, tiene una potencialidad enorme.
Y por último el Device Central CS3, nuevo programa que cubre el emergente mundo de los dispositivos móviles. Podemos acceder a él, por ejemplo, desde previo en browser y pulsando sobre Device Central, y que nos permite analizar cómo se verá nuestro sitio en un amplio rango de dispositivos móviles. Aquí tenemos la enorme lista y podemos ir viendo el aspecto que tendrá en los distintos dispositivos. Y no solo en cuanto al diseño, sino que también podemos hacerlo en temas como, por ejemplo, la iluminación, que para este tipo de dispositivos es muy importante. La integración dentro de la suite CS3 se puede ver también en aspectos como, por ejemplo, la posibilidad de copiar y pegar directamente un archivo PSD de Photoshop en Dreamweaver, que lo que hace es optimizar ese archivo para usar en la web. Consecuencia de todo esto, y quizás parte negativa, es que esta nueva versión de Dreamweaver ocupa 4 veces más de espacio en disco que versiones previas. Con los discos actuales eso es un problema menor, desde luego, pero también aumentan sus exigencias en cuanto a recursos. Dreamweaver no tanto, pero por ejemplo Bridge es un programa que exige bastantes recursos, aunque yo creo que también los vale. Para un PC estándar actual, por ejemplo un Athlon 64X2 con un procesador dual core 3800 y 1 GB de RAM, pues tener abierto a la vez pues Dreamweaver, Photoshop, Bridge y por ejemplo también PowerPoint, por no poner solo programas de la suite, se pueden usar otros, va a llevar a cabo ese tipo de trabajos integrados que todos los que nos gustan estos temas hacemos y que nos permite conseguir muchos mejores resultados. Pero lo cierto es que tenerlos todos abiertos a la vez pues puede llegar a ralentizarnos el trabajo. ¿Que para qué tener tantos programas abiertos a la vez? Pues lo acabo de decir, y desde luego estarlos abriendo y cerrando sí que es muy poco práctico. Yo me imagino que mucha más gente, pero en general yo prácticamente todos los días me encuentro con estar llevando a cabo un trabajo en el que uso a la vez tanto Photoshop como Dreamweaver, como PowerPoint, por ejemplo, y desde luego utilizo mucho Bridge porque me permite integrarlo de modo rápido. Eso es muy exigente en recursos, es la realidad, y decir lo contrario no sería cierto. Habrá que ampliar los recursos del ordenador porque los programas cada vez tienen más funcionalidades, y aunque es otra de las quejas que hay respecto a estos programas, que exigen muchos recursos, bueno, pues yo creo que eso sí que tiene una difícil solución. Este curso no va a hacer una introducción exhaustiva a las herramientas más básicas de Dreamweaver, a explicar los menús, los submenús o cosas por el estilo. Eso ya lo hemos hecho en el anterior curso, que ya tiene más de 4 años y medio. Hay que ver cómo pasa el tiempo. El primer videotutorial de Dreamweaver fue publicado el 4 de abril del 2003, lo acabo de mirar ahora, no es que me acuerde ni mucho menos. Pero para los temas básicos de Dreamweaver sigue sirviendo perfectamente. Así que aquí vamos a empezar viendo los cambios y características nuevas más importantes que presenta Dreamweaver CS3. Especial énfasis en el tema de Cascading Style Sheets, las hojas de estilo en cascada, CSS, y la creación de XHTML, Extensible Hypertext Markup Language, que sea conforme a estándares. Standards Compliant, que dicen los ingleses. Se trata de 2 temas clave para la construcción de sitios web en la actualidad. Luego seguiremos viendo las herramientas que Dreamweaver ofrece para construir sitios web dinámicos con Spray, que es la implementación de Adobe para el Asynchronous JavaScript más XML, Ajax, para entendernos. Y también, desde luego, el uso de PHP y MySQL.
Como puedes ver, voy a usar el programa en su versión en inglés. Es la que tengo instalada y, como ya he dicho en muchas ocasiones, para empezar a dominar estos temas, un cierto dominio del inglés es imprescindible. Y el que no entienda esto lo tiene crudo. No voy a caer en la nueva genialidad que se le ha ocurrido a los irresponsables de la educación en este país, que ahora también quieren dar en la ESO clases de otras materias en inglés. Para cualquiera que conozca un poco la situación de la ESO, simplemente es para partirse de risa. Solo lo apoyan algunos políticos que no tienen ni idea de la realidad del sistema educativo y técnicos que no han dado una clase en su vida. A ellos se le unen unos cuantos pedantuelos que, a la hora de la verdad, en inglés saben decir "My English is very bad" y nada más, que es, por ejemplo, lo que le ocurre nada menos que al presidente de gobierno de este país en la actualidad. Sabe decir "My English is very bad", menos mal, y ahora le quieren a los chavales de la ESO dar clases en inglés. Ya digo, de risa. Con lo fácil que sería, por ejemplo, obligar en los cines o en las televisiones a poner todas las películas y las series en inglés con subtítulos. Esa sí que sería una forma de potenciar entre todo el mundo que se vaya acostumbrando a escuchar inglés. Pues nada, se sigue encargando la educación pública con medidas estrambóticas que quedan muy bien en los mítines de campaña electoral o en sus informes que nunca valen para nada, pero que están tan alejadas de la realidad cotidiana que simplemente da escalofríos. Pero en fin, sigamos con temas serios porque estos son simplemente de risa. Puedes usar en Dreamweaver la versión en castellano, ya que la localización es exactamente la misma, aunque yo voy a usar esta versión en inglés. Cuando lanzamos Dreamweaver nos encontramos con esta pantalla de presentación, pantalla que también incluye aquí la opción de hacer que no aparezca la próxima vez que abramos el programa. Si pulsamos ya nos indica aquí que podemos en cualquier momento volver a hacer que aparezca desde la categoría general en el diálogo de preferencias. De todos modos, yo creo que es bastante cómoda y sobre todo muy rápida para acceder a los últimos archivos abiertos, por ejemplo. Para crear un nuevo documento, lo podemos hacer desde File, New, o pulsando las teclas de atajo Control N. Eso lo que hace es abrirnos esta ventana de diálogo, el diálogo de nuevo documento. Se trata de una ventana de diálogo que ha sido rediseñada considerablemente. El principal cambio es que, además de poder acceder a una página nueva completamente en blanco, podemos también elegir uno de los 32 diseños CSS que incluye Dreamweaver CS3, a los cuales accedemos simplemente pulsando en la columna de diseño. Hay también opciones para cambiar el tipo de documento DTD por defecto, que como vemos aquí, el que aparece es XHTML 1.0 transicional, que es el que usa Dreamweaver CS3 por defecto. Y también por defecto lo que hace es conectar este nuevo archivo que creamos a una hoja de estilos externa en el momento en el que creemos la página. Esto también se puede modificar y hablaremos sobre todo esto más en profundidad en su momento. También podemos crear nuevas plantillas desde cero o crear una página a partir de una plantilla ya existente. El tema de las plantillas, que en ocasiones puede ser también muy interesante y que también veremos en el curso. La opción página a partir de ejemplos, que ya se encontraban en anteriores versiones de Dreamweaver, cuenta con una cantidad considerable de diseños preestablecidos, pero no son nada recomendables porque son elementos viejos que utilizan tanto atributos desaprobados como elementos que en la actualidad no se aconseja su uso. Así que, aunque en cuanto al diseño puede estar interesante echarle una mirada, usarlo como plantilla para crear
una página no es aconsejable. Y la última opción, con la etiqueta de Other, que contiene una distinta variedad de páginas para lenguajes de programación, como puede ser ActionScript, como puede ser C# o como puede ser Visual Basic Script, ninguno de los cuales vamos a utilizar en este curso. Para configurar las preferencias del nuevo documento podemos hacerlo tanto pulsando en este botón, preferencias, como también podríamos hacerlo, tiene que estar esto cerrado, desde Edit, Preference, y después aquí tenemos que buscar nuevo documento. De cualquiera de los modos, como vemos aquí ya nos aparece en nuevo documento. Desde aquí podemos configurar las características por defecto que va a tener la página de inicio. En la primera de las listas desplegables, el documento por defecto, nos permite elegir el tipo de documento que se crea cuando usemos las teclas de atajo para crear un nuevo documento, porque haciéndolo con File New siempre se nos abrirá la ventana de diálogo. Y si lo hacemos con las teclas de atajo, Control N, tenemos que desmarcar aquí, donde pone que se muestre esta caja de diálogo de nuevo documento, esta la que veíamos antes, la caja de diálogo de nuevo documento, cuando pulsamos Control N también. Así que si esto está aquí marcado, aquí lo que pongamos no influye, ya que en todos los casos nos abrirá la ventana de diálogo. En cuanto a la extensión por defecto, solo se aplica a los archivos HTML o XHTML. En general debe dejarse HTML y solo en el caso de que quieras que sea compatible, que guarde el mismo tipo de extensión que antiguas páginas web que ponían HTML, puedes usarlo, pero en general mejor utilizar HTML. En cuanto al DTD, la declaración del doctype por defecto para todas las nuevas páginas, se puede aquí indicar, como vemos por defecto aparece el XHTML 1.0 transicional. Decir que no se puede indicar uno distinto para páginas HTML, otro para páginas PHP, tiene que ser el mismo para todos. Y también tenemos aquí para elegir, en general el que usa por defecto Dreamweaver CS3 XHTML 1.0 transicional es el más adecuado en la mayor parte de las ocasiones. En la codificación por defecto nos permite elegir el conjunto de caracteres para que sean usados en las páginas web. Por defecto Dreamweaver CS3 utiliza Unicode UTF-8. Y aquí en la caja de abajo, como vemos que está marcado, mejor que lo esté, indica también que se utilice el mismo cuando no se especifica, una página donde no se especifica un tipo de codificación, entonces que se use Unicode. Esta otra parte de Unicode Normalization Form solo es necesario utilizarla cuando aquí elegimos como codificación por defecto Unicode, con el resto no sería necesario. Normalmente debe estar configurado como aparece con C de Canonical y la casilla inferior de Include Unicode Signature Bond desmarcada, que no aparezca así de seleccionar. Si usas cualquier otro tipo de codificación distinto de Unicode, entonces aquí habría que poner no, que no lo utilice. Hablaremos también en un momento un poco más sobre el tema de Unicode, que es interesante. Pero antes lo hacemos con el tema de la elección del tipo de documento por defecto, que en muchas ocasiones se malentiende la importancia que tiene el DTD, esta declaración del doctype que aparece antes de las etiquetas HTML de apertura del documento. Es esta parte que vemos aquí, que ya explicamos muy en detalle en el curso de XHTML, CSS y JavaScript. Si quieres profundizar puedes verlo allí. En resumen, el DTD lo que hace es decirle al navegador cómo está codificada nuestra página, y el objetivo de su utilización es acelerar la renderización, el modo en que va a presentar el navegador nuestro diseño de modo correcto. Así que es algo más que un adorno y puede servir para que nuestra página cargue mejor y más rápido.
La configuración por defecto que aparece en Dreamweaver CS3 de XHTML 1.0 transicional suele ser en la mayoría de las ocasiones la más adecuada. Aquí puedes ver todo el rango completo de opciones que creo que se explican por sí mismas. Si eliges un documento del tipo HTML, Dreamweaver CS3 va a crear automáticamente el código de acuerdo con las especificaciones HTML. Y del mismo modo, si eliges XHTML, el código automáticamente sigue las estrictas reglas que también vimos en el curso de XHTML. Por ejemplo, usar minúsculas para los nombres de las etiquetas o para los manejadores de eventos. Insertar la barra de cierre en las etiquetas vacías también, por ejemplo. Con esto tienes que ser cuidadoso cuando copias y pegas código de otras fuentes, porque puede que ese código copiado no cumpla con los estándares XHTML. Si no estás seguro de la calidad de un código que vayas a utilizar, siempre puedes utilizar en Commands Cleanup XHTML. Esto suele corregir de modo automático la mayoría, si no todos los problemas que tiene un código que no cumpla con las normas XHTML. Así que de nuevo, una de esas herramientas que incluye Dreamweaver que suelen ser realmente muy útiles. En comandos, Cleanup XHTML. Indicar también que si eliges uno de los DTD estricto, señalar que Dreamweaver CS3 no nos va a avisar, no nos previene si usamos elementos o atributos que están desaprobados y que por lo tanto no se pueden utilizar en cualquiera de estas definiciones estrictas. Dreamweaver da por supuesto que si lo eliges es porque ya sabes la diferencia y sabes utilizarla. El tema de la codificación por defecto, lo decíamos hace un momento, es también uno de los temas importantes. La decisión de usar UTF-8 debería ser la correcta. En la actualidad Unicode soporta la práctica totalidad de los sistemas de escritura conocidos, siempre que tengas en tu navegador, el que lo esté viendo, las fuentes correctas de japonés, chino, coreano o lo que sea. En ese caso Unicode puede utilizarse. Podemos en una misma página, utilizando Unicode, utilizar español, ruso, chino, inglés, sin ningún problema. Además, todos los navegadores web modernos, ni siquiera muy modernos, los medianamente modernos ya también, soportan todo su UTF-8. Así que no debería haber ningún problema para usarlos. Es jauja para el tema de la codificación de caracteres, que durante mucho tiempo fue un gran problema. Y que lo sigue siendo, ya que en este caso vamos a ver cómo sigue teniendo algún pero. En alguno de los cursos que he realizado, sobre todo en el de Ajax, en alguno anterior también, el tema de la codificación de caracteres a veces es de los más difíciles de solucionar. Ten en cuenta que cuando estamos trabajando con aplicaciones dinámicas de este tipo, estamos utilizando a veces 4, 5, 6 tecnologías relacionadas entre sí. Y llega con que una de ellas no soporte Unicode para que todo nuestro sistema no funcione. Y eso es lo que ocurre, ahora ya justo no, pero hasta hace poco tiempo sí, con MySQL. Todas las versiones de MySQL anteriores a la 4.1 no soportan UTF-8. Y el problema es que te puedes encontrar con muchos hostings que sigan en la actualidad utilizando versiones de MySQL anteriores a la 4.1. Eso es lo que explica por qué muchas veces que entras en una página te encuentras con que aparecen caracteres extraños. Eso tiene que ver con que no se codifican bien los caracteres en la base de datos. Siempre con bastantes quebraderos de cabeza se suele acabar encontrando alguna solución, bien mediante algún tipo de función en PHP o bien mediante el cambio de la codificación, buscando una forma de que funcione en MySQL. Desde luego que la mejor de todas las alternativas es adaptarse a una versión más moderna de MySQL y con eso el problema resuelto, y Unicode es sin duda la alternativa que debemos usar.
En la parte dedicada a MySQL hablaremos sobre el cotejamiento, lo que se denomina en inglés el collation, que es necesario entender. Seguimos explorando el espacio de trabajo. Vemos en pantalla una página web abierta y las principales zonas del programa. La parte principal del área de trabajo está ocupada por la ventana del documento, que incluye todo el espacio desde la barra de herramientas, que aquí vemos, hasta el selector de tags en la parte inferior. En general, el espacio se mantiene básicamente sin cambios respecto a anteriores versiones. Sigue contando con los tres botones para cerrar un documento, para minimizarlo o para modificar el zoom, que aparezca ocupando la pantalla completa o no. A diferencia de otras versiones, ahora, como vemos, siguen apareciendo para cada uno de los documentos abiertos una pestaña aquí en la parte superior, pero ahora por defecto, aunque solo tengamos un documento abierto, ya aparece también la pestaña que nos permite movernos rápidamente entre los documentos. El menú principal se encuentra justo debajo de la barra de título. Y los menús nos proveen con acceso a todas las características del programa, pero sin duda es bastante más práctico trabajar directamente en el espacio de trabajo con las herramientas visuales de Dreamweaver, herramientas que vamos a ver ahora, por lo menos lo fundamental. Para empezar, la barra insertar, que realmente se trata de una auténtica colección de barras de herramientas usadas para ejecutar las tareas más frecuentes en el desarrollo de páginas web. Están organizadas como una interface en pestañas. Aquí vemos cómo pasar de unas a otras. Cuando avanzamos por primera vez Dreamweaver, dentro de insertar aparecen con Common 6 categorías más. En este caso aparece una más porque tengo instalado una extensión Developer Toolbox, pero que es uno de esos add-ons de los que hablábamos antes. Hay otras pestañas sensitivas al contexto que solo se muestran cuando son necesarias. Por ejemplo, cuando tenemos que trabajar con comportamientos de servidor en PHP o con XSL Transformation. Por ejemplo, si creamos un nuevo archivo y le ponemos como tipo PHP, al crearlo, observa como ahora aquí tenemos una nueva pestaña, PHP, con distintas herramientas. En los otros, que son HTML o CSS, como vemos, no aparece. Estas pestañas organizan todas estas características de modo lógico y algunas de ellas, como las etiquetas div, por ejemplo, o las tablas, pueden aparecer en más de una de esas pestañas para ahorrar tiempo. Si quieres ahorrar algo de espacio en la barra de insertar, puedes hacerlo cambiando a modo menú. Podemos hacerlo, por ejemplo, desde este menú de opciones, aquí pulsando sobre mostrar como menú, y observa como ahora ocupa menos espacio, y tenemos aquí en esta lista desplegable las distintas pestañas que lo forman. Si queremos volver a cambiar al modo pestañas, lo hacemos también desde aquí, Show as Tabs, mostrar como pestañas, para aclarar a algún presidente de gobierno que otro y alguna inspectora educativa. Aunque ocupe algo más de espacio, puede que sea más práctico este modo en pestañas, ya que con el modo menú, también podemos hacerlo aquí con el botón derecho, para acceder a cada uno de ellos necesitamos como mínimo 2 clics, mientras que con este otro modo simplemente es con un clic. Puede parecer entre 1 o 2 clics poca diferencia, cuando tengas que hacerlo 500 veces, pues la diferencia se nota. Aunque no de modo exhaustivo, pero sí que vamos de modo rápido resumir lo fundamental que incluye cada una de las categorías, porque se introdujeron bastantes cambios en esta versión.
La primera de ellas, Common, lo que hace es insertar los objetos que se suelen usar más comúnmente, como pueden ser tablas, imágenes, las etiquetas div. Y ahora también se le han añadido etiquetas relacionadas con el head, que aquí vemos, donde podemos añadir distintos elementos de la cabecera, y también con los scripts, que antes estaban en una categoría aparte, la categoría HTML, que ha desaparecido. La pestaña Layout, diseño, que ofrece distintas herramientas para el diseño, como puede ser, por ejemplo, la modificación de tablas, de frames, y también algunos de los widgets spray. Ya dijimos antes que a veces alguna de estas herramientas aparece en más de una de las pestañas. Por ejemplo, aparece el spray para crear barras de menú, o los paneles con pestañas, junto con algún otro, el acordeón, o los paneles colapsables. Desaparece la opción de activar el modo diseño, el modo que explicamos en profundidad en el curso anterior, que en la actualidad, aunque no desaprobado, ya que en este caso simplemente es una forma de diseñar, sí que no es demasiado aconsejable por distintas razones. De todos modos, se puede seguir accediendo a él desde Vista, y dentro de Vista, en modo tabla, aquí tenemos el modo diseño, al que sí que podemos acceder así. Aunque ya digo que en la actualidad no tiene una gran utilidad. Vamos a volver al modo estándar. No tiene una gran utilidad porque se utilizaba en muchas ocasiones para crear diseños completos de página con tablas, algo que hoy, como seguro que ya sabes, está totalmente desaconsejado y debe utilizarse, pues como veremos, etiquetas div y CSS. La siguiente pestaña, Forms, que está todo relacionado con la creación de formularios y la inserción de todos los elementos de formulario. De nuevo también incluye, como puedes ver aquí, algunos de los spray, de los widgets, que en este caso tienen que ver con la validación del contenido del formulario. Situando el puntero sobre cualquiera de los botones, aparece el tooltip con información sobre lo que hace. Veremos desde luego mucho más en detalle muchos de estos botones, sobre todo los spray, y en el caso de los formularios también el resto. Para la creación de páginas dinámicas el trabajo con formularios es clave, así que lo veremos en detalle en su momento. La siguiente pestaña, Datos, Data, que ofrece acceso a la mayoría de las características dinámicas, incluyendo de nuevo algunos sprites, algunos de ellos muy importantes, como el XML Dataset, o la posibilidad de crear regiones, siempre imprescindible, Sprite Repeat, y también para el uso de tablas Sprite. El resto son los que ya habían anteriores versiones, como el Record Set, la creación de páginas maestro detalle, también el trabajo con XSL Transformation. Es una de las partes clave dentro del curso, como iremos viendo. Otra pestaña totalmente nueva en esta versión, que es Spray, como vemos, y que reúne en esta pestaña todas las características Spray en una única categoría, aunque como vemos también aparecen en otras pestañas. La pestaña Texto, que nos provee con una alternativa al trabajo desde el inspector de propiedades, que en general también para temas de texto suele ser muy cómodo, pero también tenemos aquí la posibilidad de hacerlo. También es un modo rápido de acceder a distintas entidades HTML, por ejemplo para creación de listas, o también a caracteres especiales. Y por último la pestaña Favoritos. Ya digo que la otra es de una extensión, un add-on que no viene junto con Dreamweaver. Como vemos aquí aparece de entrada totalmente vacío.
ya que es justo para que incluyamos de todas las herramientas aquellas que nosotros utilicemos más, y por lo tanto se puede convertir en muy práctico para no tener que andar moviéndonos cuando tenemos una serie de herramientas que solemos utilizar a menudo. Para añadir aquí herramientas, el sistema es muy sencillo: botón derecho, personalizar favoritos, y aquí tenemos una lista con todos los favoritos, incluidos los que son de los menús de las pestañas solo contextuales, como la de PHP. Aquí, como ves, aparece la pestaña, el nombre common y el contenido completo. Podemos ir viéndolas, diseño, y todas las herramientas que contienen formularios, y así con todas las demás. Simplemente lo que tenemos que hacer es ir seleccionando aquellas que más usamos y pulsar aquí, con lo que ya nos aparece, como vemos aquí. Podemos también, si queremos, separar los grupos añadiendo separadores, que es como suelen aparecer, es eso que aparece aquí, añadiendo un separador, y cuando ponemos otras, bueno, en fin, ahora de momento cualquiera, simplemente para probar. Y aquí también, de este modo, aquí puedes modificar la localización y con esto eliminar las que no quieres que aparezcan. Cuando lo tengas configurado, en cualquier momento puedes volver a cambiarlo, pulsas OK, y ahora ya veremos cómo aquí aparecen con el separador las distintas herramientas que hemos incluido en favoritos, y que del mismo modo podemos modificar en cualquier momento. Como decíamos antes, por defecto Dreamweaver muestra cada uno de los documentos abiertos con una pestaña en la interface justo donde empieza el espacio del propio documento, y podemos movernos entre ellas de modo muy sencillo. Y también lo que va haciendo es abriendo pestañas de izquierda a derecha según la primera que se haya abierto, y así a continuación. Pero se pueden cambiar de modo muy sencillo, simplemente arrastrando y soltando. Observa como ahora ya tenemos aquí principal primero, podemos cambiarlo de sitio, simplemente arrastrando y soltando, se mueve de modo muy sencillo. Como vemos. Podemos también ordenarlas, acceder a más opciones, como vemos aquí, pulsando sobre una de las pestañas, y entre otras cosas nos permite cerrar esta pestaña o cerrar todas las demás excepto esta, y podemos también llevar a cabo salvar el propio documento, abrir un documento, etc. Siguiendo, justo en la parte superior de la ventana del documento se encuentra lo que se conoce como la barra de herramientas del documento, esta que aquí vemos. Los tres botones a la izquierda son los más importantes, ya que nos permiten rápidamente alternar entre la vista de código, la vista de diseño y una combinación de ambas, que se conoce como vista split o vista partida, en la que, como vemos, dentro de la ventana aparece tanto la vista código como la vista de diseño. Describimos también de modo rápido el resto de los elementos que forman esta barra de herramientas. El primero de ellos, título, que es donde tenemos que poner el título del documento, que es el que se va a mostrar después en la barra de título del navegador, y que, como ya sabes, tienen en cuenta los distintos buscadores a la hora de definir nuestra página. El siguiente, el File Management, que el administrador de archivos, que nos ofrece un modo rápido de subir y bajar, de cargar y descargar archivos desde el servidor remoto. Veremos en su momento cómo configurar los detalles de la conexión para poder trabajar con un servidor remoto, cosa que también ya está en el anterior curso explicado y en otros muchos cursos, pero que volveremos a ver por lo menos lo fundamental. El siguiente, para hacer un previo en el navegador, y aquí podemos, ya veremos en su momento, cómo definir, aunque simplemente aquí pulsando editar la lista de navegadores, podemos añadir otros, aparte de los que tengamos, y como vemos también nos permite hacer un previo en Device Central, del que hablábamos antes.
El siguiente, para renovar la vista diseño, que solo sirve cuando estamos trabajando en vista split, porque en este caso podemos llevar a cabo cambios en el código que no se vean directamente o al momento en modo diseño. Para que se lleve a cabo, cuando hay cambios tendremos que pulsar aquí. Si estamos en vista diseño no es necesario, ya que automáticamente aparecen los cambios. Si estamos en código y después cambiamos a diseño, también ya automáticamente aparecen los cambios. Es solo para cuando estamos trabajando en la vista split, la vista partida. Observa como en el momento en el que lleves a cabo cualquier cambio aquí, inmediatamente se activa, y si quieres que aparezca aquí ese cambio, tienes que pulsar sobre el reanudar, reiniciar, refresh. En opciones de vista podemos hacer que distintos elementos aparezcan o no, por ejemplo la regla, lo vemos aquí, podemos marcar para que aparezca o desaparezca, los contenidos de la cabecera, las guías y demás. El siguiente, las ayudas visuales, que son sobre todo muy interesantes para CSS. En su momento, cuando empecemos a hablar de CSS en detalle, volveremos a hacer referencia a este botón, esta herramienta, ya que permite de modo muy claro ver cuál es la estructura CSS de nuestro sitio. Pulsando por ejemplo aquí, observa cómo aparecen los distintos divs que formen nuestro diseño con distintos colores para localizarlos claramente. Esto en general es bastante incómodo porque estos colores no son reales, no aparecen ni mucho menos en el navegador, pero sí para depurar el diseño CSS puede ser muy práctico, como veremos, su utilización. La siguiente validación, que lo que hace es comprobar el documento o bien también los archivos que se le indiquen o incluso el sitio entero. Para eso tenemos que tener creado un sitio web. Lo valida de acuerdo con los estándares del World Wide Web Consortium, el W3C. Aunque puede tener algún error de detalle, es una herramienta muy válida y rápida en el tiempo de creación, al mismo tiempo que estamos creando la página. Luego podemos depurarlo con el validador de la propia página de W3C. Pero desde aquí, simplemente pulsando sobre validar el documento actual, aquí nos aparece si encuentra algún tipo de error según los estándares de la World Wide Web Consortium. Y por último, el botón de comprobar página, que comprueba, por ejemplo, la compatibilidad del código con distintos navegadores, lo cual también puede ser muy útil, incluso para distintos problemas. Nos da o nos envía página de Adobe en la que podemos tener información sobre cómo intentar solucionarlos, también muy útil. Creo que no habrá ninguna duda sobre lo que es trabajar en vista código o trabajar en vista diseño. En vista código es donde trabajamos directamente con todo el código XHTML, PHP y otro código que controla nuestra página web. Incluso aunque no lo toquemos muy a menudo, no necesitamos escribirlo, eso es lo que hace muy bien un programa como Dreamweaver, pero sí que es muy importante entender qué es lo que hace aquí, qué es lo que pasa en vista código. Por ejemplo, ya también cuando hablamos de XHTML, pero con un código como puede ser PHP, si lo insertamos en un lugar equivocado, pues puede hacer que todo nuestro sitio realmente se venga abajo como si fuera un castillo de naipes. Así que, por tanto, es necesario entender, aunque no sea necesario tener que escribir todo lo que aquí aparece, sí que es necesario entender todo lo que aquí pone. Y en cuanto al modo diseño, lo que hace es renderizar la página tal como debería verse en navegadores, lo que se denomina Standard Compliance, conformes a estándares. La renderización CSS en Dreamweaver CS3, a diferencia de lo que ocurría con anteriores versiones, es en general muy exacta. Pero de todos modos no podemos solo fiarnos del aspecto que tiene en el propio Dreamweaver, sino que es necesario estar a cada momento comprobando cómo se ve en distintos navegadores.
En definitiva, estamos ante una magnífica herramienta de diseño visual, pero necesitamos conocimientos sólidos de CSS, de XHTML y de lenguajes dinámicos, si es el caso, para poder aprovechar toda la potencialidad que tiene el programa. Y otra parte que ocupa muy poco espacio, pero que tiene una gran importancia, que es el selector de tags. El selector de etiquetas que aquí vemos. Aparece en la parte inferior de esta barra, que se llama también la barra de status. El selector de tags, que podemos traducir por etiquetas, pero con el problema de que hay otra palabra, la palabra label, que también quiere decir lo mismo y que se usa también a veces en temas de código y puede llevar a confusión. Así que para no liarnos le vamos a llamar directamente tag y acabamos antes. Pues este selector de tags, sobre todo cuando se quiere trabajar con páginas que van a utilizar CSS, es un elemento clave tanto para entender la estructura de nuestro diseño como para movernos a través de él. Lo que hace este selector de tags es mostrar una vista jerárquica del documento, indicando en cada momento dónde se encuentra el punto de inserción. Si lo cambiamos, observa cómo cambia también la información que va a aparecer en cada caso, dependiendo de la localización en la que nos encontremos. Del mismo modo, podemos ver cómo cuando pulsamos sobre cualquiera de las partes, vamos primero a tener aquí una seleccionada para verla, observa cómo cuando pulsamos sobre el tag en el selector de tags, se remarca tanto en vista diseño como en vista código. Aquí tenemos el código que hace referencia a este tag y aquí lo vemos en el diseño. Esto, como veremos, es realmente muy útil para editar un elemento en concreto, para aplicarle un comportamiento dinámico, por ejemplo. Cuando estamos hablando de proyectos largos, a veces encontrar determinadas partes puede ser especialmente complejo, así que el selector de tags es una forma magnífica de llevar a cabo este trabajo. Además, cuenta con otra opción. Pulsando con el botón derecho sobre cualquiera de las etiquetas, vemos cómo aparece aquí un menú contextual que también puede ser muy útil en ocasiones. Entre ellas, la posibilidad de abrir un editor de etiqueta rápido, que realmente de entrada puede parecer bastante lioso, pero que puede ser muy cómodo para añadirle una ID, por ejemplo, o una clase. Cuando empecemos a trabajar con CSS lo usaremos en más de una ocasión. Y vamos a ir acabando simplemente haciendo referencia a dos partes que son fundamentales, pero que no cambian prácticamente nada respecto a anteriores versiones, así que simplemente hacer referencia a ellas. La primera es el inspector de propiedades, que aquí tenemos y que, como seguro que ya sabes, se trata de un panel sensitivo al contexto. Nos da acceso directo a los atributos principales del elemento que tengamos seleccionado en cada momento. Como ves, según sea la selección, así cambia lo que aquí aparece. Cada caso nos permite de modo muy rápido llevar a cabo los cambios que queramos. Ya digo que es fundamental, pero que no tiene modificaciones respecto a anteriores versiones, así que tampoco vamos a explicar nada más, aunque sí que lo vamos a usar en muchas ocasiones a lo largo del curso. Y por último, también lo mismo, nada nuevo, el grupo de paneles que por defecto aparecen a la derecha de la pantalla. Podemos abrir y cerrar los distintos paneles. Aquí lo vemos, estos son todos los paneles que podemos ir abriendo o cerrando en cualquier momento. Por ejemplo, uno de los fundamentales, que es el panel archivos, files, que aquí vemos. Pulsando sobre la barra de título de cualquier grupo de paneles, como vemos tiene varios, podemos hacer que se expanda o que se contraiga con respecto a los otros ya abiertos. Es un modo muy cómodo de tener varios abiertos a la vez, pero ampliar aquel que queramos utilizar en un momento concreto.
El panel archivos, como decíamos, que no solo muestra la jerarquía de archivos del sitio, sino que también sirve para asegurarnos que todos los enlaces internos se mantengan actualizados cuando llevamos a cabo cambios, y controla las cargas y descargas con el servidor remoto. Tanto este como el resto de los paneles los tendremos que ir utilizando en su momento a lo largo del curso, y también de ese modo iremos profundizando en su utilización. De momento vamos a quedarnos aquí. Creo que ya se ha hecho un video tutorial bastante largo, temas que tampoco son áridos aquí, así que creo que son bastante sencillos de seguir sin más. Es un curso que, a diferencia de otros que pueden ser muy interesantes pero que realmente a veces son áridos, cuando se trata de un programa como Dreamweaver, aunque sea trabajando CSS, suele ser bastante más entretenido también visualmente. Espero que sea así. Espero, sobre todo, por mi cuenta es lo que más me interesa, entretenerme y distraerme yo, que creo que al final es lo que se nota en los videotutoriales. Cuando yo me lo paso bien, pues también consigo que la gente que los ve conecte más rápido. Espero conseguirlo. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.